¿Qué tal? Mi nombre es Anderson Mendoza y hoy les presentaré la obra Hechos de Pablo y Tecla. Esta es considerada una novela griega, cristiana, un texto apócrifo novelístico del siglo II, difundido principalmente en griego. Los manuscritos que se encontraron principales fueron en griego, pero posteriormente fueron traducidos a diversos idiomas. En su posterior redacción fue incorporada a la obra de los Hechos de Pablo. Su redacción pudo ser en Anatolia o Siria en el siglo II. Ya era conocida en Egipto hacia el año 300 después de Cristo y aparece en el Decretum Galasianum, en el catálogo de apócrifos en el latín del siglo VI. Según Eliot, hay manuscritos de traducciones latinas separadas que, según von Helmhardt, representan una tradición independiente. También sobreviven versiones en siríaco, armenio, esclavo y quizás árabe. En los más de 40 manuscritos existentes en griego y traducciones, la obra aparece con distintos nombres: Hechos de Pablo y Tecla, Martirio de la Santa Protomártir Tecla, Pasión de Santa Tecla, Virgen y Mártir. Además de su titulación, también existen pequeñas variantes en los textos. Incluso se dice que hay versiones que se separan del original, van más allá del original. Su historia está basada en la visita de Pablo a Iconio, según Hechos de los Apóstoles. Este texto se encuentra en el libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles 14:1. Iniciando con la llegada de Pablo a Iconio y su predicación sobre la castidad, la resurrección, narra la vida de Tecla de Iconio, una joven virgen de Anatolia, a partir de su primer contacto con el cristianismo, a través de las predicaciones de Pablo de Tarso, pasando por su proceso de conversión, adhesión al cristianismo, las tribulaciones padecidas por intentar preservar su virginidad. Tecla antes de conocer el cristianismo, estaba comprometida en matrimonio. Tiene algunos inconvenientes. Tecla oye el mensaje cristiano venido de Pablo. Hay una especie que muchos han considerado una especie de enamoramiento, pero no físico de Pablo, sino la voz del mensaje cristiano que Pablo está predicando. Pablo predica sobre la castidad, la resurrección, las bienaventuranzas, las personas que se preservan. La mamá de Tecla estaba preocupada por esta relación que Tecla tenía con Pablo, un hombre que ni siquiera conocía, lo veía a través de la ventana de su casa. Entonces la mamá de Tecla manda a llamar a su novio para que vaya a resolver la situación que está pasando con Tecla. Al final, bueno, el candidato de Tecla va, la presenta ante a los magistrados, la condenan a muerte. Tecla se libra de esa muerte, se va luego con Pablo a Antioquía. Allí se conoce a Alejandro, o Alejandro la conoce a ella. También se enamora. Como Tecla no quiere nada con él, nuevamente es sometida, es condenada a muerte, pero también misteriosamente es liberada de la muerte, ¿sí? Es librada de las fieras. Tecla sale de allí, va a otro lugar donde muere, en Seleucia. Durante este tiempo Tecla predica la palabra de Dios. Pablo le hace como el envío, la autoriza para predicar, y también Tecla incluso Tecla no recibe el bautismo de nadie, Tecla lo autorrecibe en su segundo padecimiento, cuando estaba allí padeciendo por el rey, por las fieras. Tecla se bautiza y esto luego se lo comunica a Pablo.
es de resaltar en el carácter feminista que tiene el texto, y que más adelante haré un señalamiento sobre esto. Según Santi, en el texto se encuentra un estilo de elementos comunes en la novela helenista y los apócrifos. Es seguro que tanto su autor como sus lectores hayan consumido tanto literatura novelística griega como historias de apóstoles y mártires. Los personajes que resaltan en la obra, hay unos que contienen referencia en los libros canónicos y otros no. En los canónicos están, por ejemplo, Pablo, Onesíforo, Tito, Dimas, Hermógenes, Alejandro, Trifena, y Trifena incluso aparece en los libros reales, sí, los libros históricos aparece Trifena. Sin embargo, cabe acotar que estos personajes no necesariamente coinciden con el texto apócrifo. El texto canónico y el apócrifo no coinciden como tal, no siempre. En los textos que no son canónicos, en los textos bíblicos, pero que sí están en la novela de Tecla, está Tecla, Simea, Sinón, Electra, Teoclía, Falconila o Hermias. El nombre de Teclas era bastante conocido durante el cristianismo primitivo. Nuestro personaje identificado como Tecla de Iconio. Es muy probable que haya existido una virgen mártir con este nombre, ya que su culto estaba muy difundido tanto en Oriente como en Occidente, siendo incluso la más famosa de las vírgenes mártires. Sin embargo, la Tecla de Iconio seguramente no tuvo nada que ver con el personaje difundido en el cristianismo incipiente. El perfil de Pablo. El físico del apóstol no es de interés ni de él ni de sus geógrafos. Por ejemplo, Lucas nunca menciona, nunca le da relieve a esta parte. Pero es interesante que este texto de apócrifo sí narra, y de hecho es la figura que más se ha difundido en la historia sobre Pablo. Un hombre de baja estatura, cabeza puntiaguda, arqueado de piernas, robusto, de cejas fruncidas, nariz aguileña, lleno de gracia, dice el texto de Hechos de Pablo y Tecla. Sin embargo, los frescos que se han encontrado en las catacumbas no son así como los relata este texto. Tiene ciertas diferencias. El tema que resalta en este texto son las bienaventuranzas narradas por Pablo, la castidad. Pablo dice que solo habrá la resurrección si permanecen como están, célibes, y la castidad solo existe aquí como el celibato, y la resurrección la habla también Pablo. Hay en el cristianismo de los primeros siglos hay una referencia a estos textos, a este texto de los Hechos de Pablo y Tecla. Tertuliano la cita alrededor del año 200 para defender el ministerio de la predicación de la palabra y la administración del bautismo por parte de los hombres. Hipólito se refiere a él en la mitad del siglo III, Orígenes entre el 185 y 254, y Eusebio entre 265 y 339 lo menciona. Esto también nos hace ubicar el texto en este periodo entre el segundo y tercer siglo, para ubicar también la redacción. No pudo ser posterior a ello. Hay una vinculación con otros escritos bíblicos. Por ejemplo, hay una contraposición con la primera carta a Timoteo 4:1-5 en cuanto al celibato, ya que en Hechos las mujeres tienen la opción de permanecer célibes, mientras que en la primera carta a Timoteo se enseña que quien invita a abstenerse del matrimonio es un embaucador. Se exhorta al matrimonio en este libro. En este texto paulino, que si bien sabemos no es propiamente de la pluma de Pablo, hay de fondo una tradición paulina.
Tecla se bautiza a sí misma y no por mediación de otra persona, como en la tradición cristiana. Ya lo decía al inicio de mi exposición. Esta es una de las divergencias con el cristianismo, ya que necesariamente hay una administración de los sacramentos y no una auto-administración en la historia del cristianismo. Bueno, esto es todo lo que les quería presentar en esta mañana.